Bien, pues muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos en este programa sobre argumentación jurídica, un tema por demás hemos insistido eh, de gran utilidad práctica necesario para la comprensión, en este caso, de la ciencia jurídica, pero en particular el enfoque que le estamos dando sobre el tema de los derechos humanos, abordar estos modelos argumentativos, esa forma de razonar, esa forma de llevar a cabo de manera coordinada, de manera estructurada el pensamiento jurídico. Y en esta ocasión me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestra invitada de esta sesión. Ella es la doctora Mariana Silva Romano, a quien conozco desde hace años, una gran amiga, una gran académica, y procederá a dar lectura de algunos de sus antecedentes curriculares previo a cederle el uso de la voz. La Decirle doctora al Silva Miguel Ángel Romano que se meta. es profesora de Derecho Constitucional, ha sido profesora de Derecho Constitucional, de Derechos Humanos, Garantías Individuales en la Universidad del Valle de México. Eh, Asimismo, coordinadora académica en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac, donde también fungió como docente investigadora. Ha colaborado también en la coordinación académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo en Buenos Aires, docente del Ministerio de Educación y Justicia de la República de Argentina. En los estudios que ha realizado la doctora Silva, ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires y también licenciada en Ciencias de la Comunicación. Cuenta con estudios de maestría en Ciencias Sociales y también en maestría en Derechos Humanos, grados obtenidos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, en la Ciudad de México, y asimismo ha obtenido el diploma de estudios avanzados por la Unión Europea por los estudios que realizó en la Universidad Complutense de Madrid. Catedrática de varias instituciones, entre ellas la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, la Barra Latinoamericana de Abogados, el INDEPAC, la Universidad Autónoma del Estado de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, la Universidad de las Américas, entre otras más. Tiene varias publicaciones internacionales en revistas y también publicaciones en la editorial Porrúa. Y bueno, pues muchas otras cosas más. Me tardaría muchas horas por ahí explicando toda la trayectoria de la doctora Silvia Romano. Así es que, pues no me resta Muchas más que gracias, José. agradecerle y darle la más cordial bienvenida. Y te Gracias. cedemos el uso de la voz, Mariana. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias por tu cariño y gracias por invitarme en esta participación. Comentábamos antes que el tema de la argumentación jurídica creo que yo lo empecé a investigar y a estudiar desde que estaba en la carrera hace ya muchos años y es un tema bien interesante. Yo en estas charlas más que nada algunas generalidades, quisiera hablar de los derechos humanos, de la argumentación jurídica en particular de los derechos humanos y después irnos a ya algo más puntual que serían los distintos tipos de argumentos. Sé que tuvieron una charla con Robert Alexi, entonces organizar un poquito cómo se ha tomado e interpretado esos tipos de argumentos de Robert Alexi. Les voy a compartir pantalla, si me sale, ahí va. Bueno, antes que nada, entender qué es la argumentación jurídica. Porque muchos dicen, bueno, son una serie de tips, de técnicas. En realidad la argumentación jurídica tiene que entenderse desde la filosofía del derecho. La argumentación jurídica nace desde un tipo especial de teoría detrás de la filosofía del derecho. Uno de los primeros que va a argumentar lógicamente el derecho es Georg von Ray. Von Ray era finlandés y uno de los libros que nos va a hablar de esto es Lógica deóntica. ¿Qué es la lógica deóntica? Es la lógica de normas.
el libro de von Ray se tradujo al sueco, al alemán, al finlandés en 1951. O sea, esto no es nuevo, ya tiene es del siglo pasado, ya tiene sus cuantas décadas estudiándose. Pero a Latinoamérica llega a partir de los 80 y los 90, es cuando la filosofía del derecho, la que se llama la filosofía analítica del derecho, que se va a ir para el lado de lo que es la lógica, los argumentos lógicos, empieza a enfocarse en qué argumentamos cuando argumentamos jurídicamente. Entonces, la argumentación jurídica tiene un concepto particular de derecho y un concepto particular de lo que es la enseñanza del derecho. Se va a dejar de lado lo que es la enseñanza tradicional, memorística del derecho, por una idea del derecho que está en encontrar los fundamentos y los principios que están detrás de cada institución jurídica, de cada naturaleza jurídica, de cada bien jurídico tutelado por el derecho penal, de cada derecho humano. Y en este concepto del derecho uno tiende a una visión superadora. Perdón si digo cosas un poco elementales que hayan ustedes visto. Cuando uno empieza la carrera de Derecho siempre nos hablan del positivismo por un lado y el justnaturalismo por el otro. Hace ya tiempo, por ahí por el 90 y tantos, 2000, no me acuerdo, hay un artículo mío publicado en un libro de la UNAM que habla sobre en un congreso sobre filosofía del derecho, filosofía contemporánea del derecho, así se llama el libro, que habla de esta visión, de esta enseñanza particular del derecho, que es ir más allá del positivismo jurídico, ir más allá de los dogmatismos y de lo que sería la literalidad de la norma jurídica, y entender que detrás de los derechos humanos lo que hay tres visiones. Una visión que tiene que ver con sus fundamentos, que yo sé que el doctor Sergio Arellano ha hablado de estos fundamentos, de qué son los derechos humanos, el fundamento moral que está detrás de los derechos humanos. Corregime, Sergio, pero creo que también lo vieron con Sandel, ¿no? Bueno, ¿sí me están escuchando? Sí, lo vieron con Sandel, esta idea de cuáles son los principios morales detrás de las normas y este razonamiento jurídico. Esto es la argumentación jurídica, este razonamiento a partir de los principios que nos permite entender cuáles son los principios en juego cuando argumentamos desde el punto de vista de los derechos humanos. Uno podría hablar que hay una progresividad, y esa progresividad, más allá del efecto positivo, que serían el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, este reconocimiento también que se da en los tratados internacionales firmados, en el reconocimiento y la modificación de las normas constitucionales que le da esa positividad al derecho, el fundamento desde el punto de vista moral, que sería una visión más unilateralista, y le agregaremos una tercera visión, que es un poquito de lo que yo hablo en este artículo, que es la visión sociológica, porque detrás de todo nuevo derechos humanos hay una conquista social de esos derechos. Y esto es la argumentación jurídica. La argumentación jurídica es entender qué está detrás de ese derecho, por qué ese derecho tiene ponderación respecto de otros. Los casos que uno da de ejemplo siempre en la argumentación jurídica son los casos que llamamos, y que Manuel Atienza llama muy bien, no les mentiría si me digo que me acuerdo en qué artículo llama así, pero él habla de los, en su libro de que es el manual
de Introducción al Derecho de Manuel Atienza y en otro que se llama El sentido del derecho, él habla precisamente de estos puntos y por ahí lo profundiza en un artículo. Él dice que a la argumentación jurídica no le interesan los casos fáciles. Si cumpliste el contrato o no cumpliste el contrato, es un caso que se soluciona muy simplemente. Uno sabe que en derecho civil tiene que aplicar este contrato, que este contrato lo firmaron las partes, el locatario tenía que pagar el alquiler, no pagó el alquiler, por lo tanto, pues el otro tiene la posibilidad de demandarlo por este incumplimiento contractual. En este caso, pues la argumentación jurídica no podría decir mucho, pero ¿qué tal en un contrato de cosecha futura, donde hubo una sequía, donde hubo una pandemia? Entonces ahí entra a jugar la argumentación jurídica, donde hay algo que no pudo ser previsto por las partes. Entonces, esos son los casos que le van a interesar a la argumentación jurídica. Estos casos en los cuales la literalidad de la norma no nos dice mucho y tampoco el dogmatismo. ¿Qué es el dogmatismo? La doctrina jurídica. Todo lo que estudiamos a lo largo de la carrera es dogmas y dogmática jurídica y doctrina jurídica, la ciencia del derecho. Uno podría organizar los argumentos jurídicos desde el punto de vista lógico. Yo les hablaba antes de von Rey y este libro de lógica deóntica, y perdón si hablo de cosas obvias, ustedes me dicen, profesora, esto ya lo sabemos, doctora, esto ya lo sabemos, pero vale la pena recordarlo porque son cosas que yo sé que se enseñan allá lejos y hace tiempo cuando uno empieza la carrera de Derecho. Yo les hablaba de este libro de von Rey de lógica deóntica. ¿Qué es la lógica deóntica? Es la lógica de normas. Toda norma jurídica tiene tres posibilidades, tres caracteres deónticos. Las normas jurídicas, ¿se acuerdan del concepto de norma jurídica, no? Que nos dice a un hecho determinada determinada sanción o determinada consecuencia jurídica. Las normas jurídicas, si ustedes se acordarán también, Kelsen nos dice, el derecho dentro de un código, dentro de una ley, nosotros vamos a encontrar no todo, y esto es importante, no todo artículo, no todo enunciado normativo por estar en una ley es una norma jurídica. En el lenguaje coloquial jurídico uno dice, sí, el artículo 2 de la Constitución Nacional es la norma jurídica. En realidad esa no es la norma jurídica, porque un artículo puede tener una definición y entonces esa definición, ese concepto del que nos habla la ley, no es una norma jurídica. Un enunciado normativo es aquel que permite, prohíbe u obliga. Si no tiene la palabrita permite, prohíbe y obliga, ese enunciado, aunque esté en una ley, no es una norma jurídica. Para ser una norma jurídica tiene que tener este carácter deóntico. Y este carácter deóntico que tiene la norma jurídica no hay más. Son solo tres posibilidades: permitir, prohibir y obligar. Uno está permitido la libertad de expresión, está prohibido matar y es obligatorio pagar los impuestos, para que me entiendan. Es decir, estas son las ideas que están detrás del derecho. Toda norma jurídica o permite, o prohíbe, u obliga. Después, dentro de las leyes, uno puede encontrar conceptos y puede encontrar lo que serían interpretaciones de esa misma ley, ¿sí? Robert Alexi nos habla en su libro de argumentación jurídica de 13 tipos distintos de argumentos y es un poquito de lo que queremos hablarles en este momento. Cuando uno
analiza un argumento jurídico tiene que tener en cuenta esto que decía yo recién, la idea de la norma. ¿Qué es una norma? Entonces es la base de mi argumentación, aquello que va a fundamentar todo lo que viene después. Esta es la base de mi argumento, ¿sí? Si yo no fundamento bien esto, todo lo demás se cae. Cuando un juez, los hechos le son dados por el caso, decide cuál es la norma aplicable o la norma en la cual estos hechos se encuadran y saca como consecuencia o como conclusión un fallo que sería la parte dispositiva de la sentencia. Por allá, por principios de los 90, con este libro de von Ray, que se llama Lógica deóntica, yo lo menciono porque van a ver que acá pongo muchas letritas después. Estas letritas tienen que ver con esa lógica de normas. Él habla de estos caracteres, prohibir, permitir y obligar, y nos dice que son interdefinibles, y además empieza esta idea loca, empezaba recién la informática jurídica a surgir en las universidades como una materia y como una línea de investigación, y había quienes que creían esta idea, incluso hay una película ahí de Stallone, ¿no? De El Juez, ¿no? Que uno podría programar a una computadora dándole toda la información de las normas jurídicas, darle la información de los hechos y como maquinita sacar el resultado. Cuando esto falló, es ahí, en los 90, en los 2000, donde aparecen todas estas teorías de argumentación jurídica. Es decir, momento, este silogismo jurídico en realidad no soluciona nada. ¿Por qué? Porque estos casos en donde la sentencia sale como maquinita, pues hay un incumplimiento contractual, por lo tanto, que pague los daños y perjuicios, los intereses punitorios que estaban establecidos en el contrato, bla, bla. Es decir, estos casos sí se pueden resolver como maquinita, pero la mayoría de los casos jurídicos no. Son necesarios argumentar a partir de ellos. Y entonces es ahí donde dicen, ok, pero ¿qué vamos a usar para fundamento de esta interpretación? De esta decisión. Y el primero y el más común, que salvo en el derecho penal, va a ser el tema de la interpretación de la ley, el uso de la dogmática, el uso de precedentes o jurisprudencia, el razonamiento moral, que este es el que más pesa. Perdón. Ahí está. La razón, ahí dice, este es el que más peso tiene en los argumentos de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque uno siempre en materia de derechos humanos hay como un estado prejurídico donde uno tiene que buscar ahí cuáles son los argumentos y los principios generales del derecho, ¿sí?, que nos permiten argumentar. Este razón o razonamiento jurídico está basado en esta idea de los principios generales del derecho y el razonamiento moral. Las cuestiones empíricas, que serían pues todos argumentos de hecho, y las formas especiales de los argumentos jurídicos. Ahora voy a desglosar cada uno de estos. Bueno, primero esta idea, ¿no?, del punto de vista interno del juez, es decir, para el juez, y este es el ejemplo que da el mismo Robert Alexi en su libro de argumentación jurídica, que es, como decía yo recién, incumplió el contrato, el señor M incumplió el contrato, por lo tanto debe pagar los intereses. El argumento que él da dice: el soldado debe decir la verdad en asuntos del servicio, el señor M es un soldado, el señor M debe decir la verdad en asuntos del servicio.
Esto es el silogismo jurídico, este razonamiento casi automático que uno hace desde el punto de vista lógico y que sale casi en automático. Para el juez es obligatorio aplicar el derecho. ¿Qué pasa si el juez hay otras razones por las cuales en este caso estaba justificado no decir la verdad, no confesar, está ante el enemigo, pues no tiene que develar un mapa estratégico, ¿no? Todas las cosas que se les puede ocurrir ahí de las películas de espías. Entonces acá entra a jugar que en la mayoría de los casos uno no puede resolver esto de manera automática, ¿no? ¿Sí se está entendiendo? Cualquier cosa interrúmpanme, porque yo como esto de la virtualidad es complicado, porque igual están durmiendo y yo sigo hablando. Ustedes avísenme si no se está entendiendo. Justificación interna, entonces, ¿qué es para Robert Alexi? Es cómo sale esta idea de la decisión jurídica, ¿no? Tenemos esa norma jurídica universal, que en el ejemplo pues es muy simple, el caso que se adecúa a esa norma jurídica universal, y la tercera premisa, que es la conclusión. ¿Qué podría pasar aquí? En realidad, que el señor M es un soldado, pero además algo que se agregue, que el señor M recibió una orden de hacer lo contrario, o que el señor M recibió la orden de no decir la verdad, y entonces eso ya no me permite sacar la conclusión de manera tan simple. Estaríamos, por ejemplo, ante el caso de una excepción, ¿no? Una excepción me haría hacer que esta conclusión en 3 no se sacaría de manera simple. Bueno, este es un ejemplo antes de que se despenalizara el aborto, ¿no? Está sacado del Código del Distrito Federal, ¿no? Dice, abortar a una mujer se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, el que empleare o hiciera aplicar con el consentimiento de ella. Dice, no se aplicará la sanción cuando de no provocarse el aborto corra peligro de muerte. En este caso estamos frente a lo que sería una excepción, y por lo tanto esa excepción me va a cambiar, ¿sí?, lo que sería el resultado general. Diga, perdón. Por ejemplo, si yo tengo una norma que sanciona el homicidio, pero estamos ante un caso en el cual quien cometió ese asesinato en realidad estaba bajo legítima defensa, la conclusión se va a seguir de la excepción y no de la regla general. Esto es lo que me está diciendo aquí Robert Alexi. Esto que ven acá, no se me asusten, son letritas que si uno va al libro de Robert Alexi y a leer el original, digamos, el libro de Robert Alexi sobre argumentación jurídica, va a encontrar estas letritas. Y es aquí donde retomamos de vuelta que la argumentación jurídica nace desde la filosofía del derecho y en particular desde la lógica deóntica. Hay mucho escrito posterior sobre argumentación jurídica, pero los fundamentos de la argumentación jurídica están aquí, en esto de lógica deóntica. ¿Qué ha pasado? Que la argumentación jurídica se ha detenido en su desarrollo porque quienes se interesan, por la argumentación jurídica son más los filósofos y los lógicos que los abogados. Y los abogados normalmente cuando ven esta cuestión de estas letritas, que esto sería lógica de conjuntos y lógica deóntica, porque esta O, todo lo que significa es obligatorio. Acá lo que dice es
Para todos los casos que sea X, ¿sí? Se le aplica la condición T, y cuando todos tengan la condición T, es obligatorio aplicar la regla. M es T, por lo tanto, si A comete M, es obligatorio la regla de aquí. Esto es cuando decimos el razonamiento jurídico. ¿Hay que complicarse la vida con las letritas? No tanto, sino entender que estamos aquí bajo una lógica general, que todas las normas jurídicas tienen esta forma, tienen la forma de un condicional lógico. Si alguien mata, entonces es obligatorio ir a la cárcel, ¿sí? Esto que aparece acá, ¿sí? Sería la regla de interpretación en muchos casos. Por ejemplo, si alguien mata, debe ir a la cárcel, pero en legítima defensa no corresponde, acá tendríamos que poner un negativo, no corresponde entenderlo como homicidio, es diferente del homicidio. Por lo tanto, en este caso particular, no se seguiría la regla obligatoria. ¿Me entienden? Uno tiene que desglosar la norma en estas ideas, en la idea de un antecedente y un consecuente lógico, sin complicarse mucho con las letritas, sino entender que hay algo que es el antecedente lógico y algo que va a ser la consecuencia jurídica frente a este supuesto normativo. ¿Qué son las normas jurídicas? Además de tener esta forma, son enunciados de presupuestos. Presuponen que si alguien mata, es obligatorio aplicar esa regla. Todo esto está basado en los hechos, en los hechos, y esta que está aquí subrayada sería en la interpretación que se hace de esos hechos. ¿Quién hace esa interpretación de los hechos? El abogado, el que está escribiendo algo, el que está analizando, el jurista, el operador jurídico, el juez. Bueno, eso es argumentar jurídicamente. Esta premisa que va a hacer que esta conclusión cambie o no cambie, ¿no? Yo acá pongo, esto está basado en un caso real, que es muy curioso, porque en realidad, si ustedes lo leen, este ejemplo no daría esta solución, pero a veces pasa. Y entender la argumentación jurídica sí nos permite hacer como una disección de los casos fina, agarrar lo que sería un bisturí y empezar a hacer esa disección de cada caso y entender que a veces la conclusión que era obvia no es tan obvia, ¿sí? Y esto está basado en un artículo real, ya lo modificaron, pero decía, será sancionado el que reprodujere imágenes obscenas. Y aquí, y esta norma, ese artículo 128 del Código Penal argentino hace algunos años, hace ya 2 décadas, tenía esta palabra, imágenes obscenas. ¿Quién decide lo que es obsceno y lo que no es obsceno? Entonces hay, incluso en la norma penal, teníamos una palabra sumamente ambigua. Obsceno es todo aquello, decidió la Corte en ese caso, obsceno es todo, porque se llegó a decir que si era inconstitucional o no inconstitucional este artículo, y que dijo la mayoría, el voto de mayoría de la Corte, que no era inconstitucional, porque obsceno claramente todo lo que daña el pudor público medio. La pornografía daña el pudor público medio, por lo tanto, la pornografía es obscena. Y bueno, y desde acá sacaron esta conclusión. Pero se ven, la norma no me dice nada, el caso es este, la norma me habla de obscenidad, a mí me presentan imágenes pornográficas para ligar este antecedente del enunciado con este antecedente del enunciado, yo necesito este enunciado en medio, si no, no puedo sacar
ninguna conclusión. Bueno, ¿cómo uno hace para interpretar la norma? En general, en derecho penal obviamente uno no interpreta, en este caso es la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y está interesante este caso porque se hablaba que esta vaguedad de la palabra obscena, ¿sí?, implicaba la violación de un principio del derecho que es la seguridad jurídica, que el ciudadano común no podía saber a qué se refería con la palabra obscena, algo que en ese momento había sido impuesta la norma en 1870, ¿no? Entonces había como una idea de decir, bueno, sí, si nosotros interpretamos lo que es obscena teniéndonos al origen de la norma, pues no podemos encontrar mucho en el origen de la norma que en la actualidad, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta norma, qué significa, ¿no? Entonces ahí entraría todo un contenido ideológico en la definición de esta palabra. Bueno, cuando uno interpreta la ley, uno puede tener distintos criterios de interpretación de la ley. Estos dos, de aquí, sistemático y teleológico, son criterios de interpretación lógico. El semántico, el genético, el histórico y el comparativo se refieren más bien a hechos. ¿Qué significa? Que toda interpretación de la norma constitucional o civil o de derechos humanos, cuando uno va a argumentar, va a encontrar esta cuestión. Distintos tipos de argumentos que uno puede utilizar. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, que es de Fontamara, creo que es digital, no sé si está en físico, de la doctora María Inés Pasos. Ella fue profesora del CIDE, en este momento es profesora de la Universidad de la Ciudad de México, y tiene un librito en Fontamara que se llama, después se lo pasé ahí al doctor Sergio Arellano, La ponderación. Y trata este tema del que yo les voy a hablar ahora. ¿Qué dice ella? Todos estos argumentos y los que vamos a ver después tienen el mismo nivel, y uno diría no tienen el mismo nivel. Pero ¿qué me hace decir que un argumento es desechable y un argumento es mejor que otro? Y aquí uno tiene que empezar a tener estrategias de cómo argumentar. Si uno trata de argumentar con la idea de imparcialidad, va a tratar de argumentar desde el punto de vista de los principios. Y uno podría decir que cuando argumentas desde el punto de vista de los principios y de lo que es razonable, ese tipo de argumentos tiene un mayor peso que otro tipo de argumentos que los hacen caer. En este libro va a tratar de eso y de cómo a veces Robert Alexy se desdice un poquito de cuáles serían los mejores argumentos. Yo siempre digo, porque la doctora Pasos es mi amiga, cuando hablamos de estos temas, que un poco la argumentación jurídica es como jugar al ajedrez. Cuando uno avanza con el peón y pone en riesgo un peón, quizás ese es como un argumento débil, pero ese argumento débil está protegido por otro argumento más fuerte, como en el ajedrez sería mi caballo o mi alfil. Entonces, esta idea uno tiene que pensarla, que cuando uno argumenta jurídicamente, también es un poquito como jugar al ajedrez y tener estas estrategias. Por ejemplo, criterio de interpretación semántico, genético, histórico y comparativo se basan en hechos. Por lo tanto, son de un menor valor, son como los peones, pero si estos argumentos basados en hechos se apoyan en un argumento lógico-valorativo, lógico-axiológico, le dan mayor peso a estos argumentos basados en hechos. Paso a desglosar cada uno de estos. Un argumento semántico, y acá viene textual, lo dice Robert Alexy, ¿y de qué nos habla aquí? Nos habla de un argumento semántico, es
el significado de la palabra. Es el primero, el más simple. En el ejemplo anterior, ¿qué significa la palabra obsceno? ¿Qué conceptos nos da el derecho de esta palabra? ¿Cómo ha sido referida en otros casos esta palabra? Y ahí lo combinamos con argumentos de precedentes. ¿Por qué esta palabra, no? Y uno diría, bueno, pero uno en realidad no usa estos argumentos jurídicos. Uno lo usa cada vez más. ¿Por qué? Porque en realidad las palabras con el uso, ¿no? Van teniendo lo que se llama un vacío semántico, una carga valorativa negativa o una carga valorativa positiva, van teniendo vaguedades y ambigüedades. Por ejemplo, una palabra, si yo les digo a ustedes la palabra libertad, les suena bien. Y la palabra libertad tiene un efecto emotivo positivo. Pero libertad ¿de qué? Igualdad, ¿sí? Derecho tiene una palabra emotiva positiva, y entonces interpretar qué significa. Uno va a decir, bueno, la libertad, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Por qué? ¿Sí? En materia de derechos humanos, todas esas palabras tienen un efecto emotivo muy fuerte. Por lo tanto, cuando uno las usa, tiene que definir qué es la libertad o definir qué es la igualdad, es sumamente complejo, ¿sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de equidad de género, ¿qué queremos decir con equidad de género? ¿Hasta dónde? ¿Qué significa? ¿En qué casos? ¿Por qué? ¿Por qué leyes de cuota? ¿Por qué? Entonces, bueno, ahí es donde uno empieza a afinar y usar estos argumentos semánticos. En un artículo que escribí sobre los derechos de las mujeres y el concepto de grupos vulnerables. Hace algunos años, principios de los 2000, 2010, se hablaba de grupos en situación de vulnerabilidad. Eso nos gustó en la doctrina de los derechos humanos y ya nadie habla de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque entonces sería admitir que hay desigualdades y no gusta mucho, entonces uno tiene que como que darle la vuelta a estas, cuáles son las categorías que hacen, que nos permiten hablar de libertad y de igualdad en el mismo sentido. Entonces, un concepto de grupos vulnerables no existe en ninguna norma jurídica. Sin embargo, se habla mucho, sobre todo en sentencias de la Corte Interamericana de Justicia, en tratados de derechos humanos, en fueros de derechos humanos, en foros como las conferencias internacionales, en el Belén do Pará, se habla de situación de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esta ambigüedad o este vacío semántico nos lleva a la necesidad de definir qué queremos decir. De eso estamos hablando cuando decimos argumentos semánticos. Y construir un concepto jurídico es parte de lo que se necesita en materia de derechos humanos. Es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Por qué? ¿Qué implica una acción, por ejemplo, positiva? Acciones afirmativas. ¿Qué es discriminar? ¿Cuándo discriminar? ¿Cuándo discriminar está bien y cuándo discriminar está mal? Bueno, de esto estoy hablando. Es decir, uno meterse en el concepto y decir, bueno, ¿cuáles son los elementos mínimos que tiene que tener una situación para que hablemos que estamos frente a una situación de vulnerabilidad o de posibilidad de que alguien sufra un menoscabo en sus derechos? ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Bueno, acá yo les pasé los apuntes al doctor Sergio de esta presentación. Viene acá un poquito esto que les decía yo recién. Acá está basado en esta idea de la constitucionalidad de la norma. Criterio de interpretación genético
Robert Alexis le llama así, le llama porque hace alusión a lo que sería el origen de la norma, que no es otra cosa de que la voluntad del legislador. Muchas veces cuando uno hace investigación jurídica, lo que va a ver es decir, esta norma, ¿de dónde surgió? ¿En qué artículo está? ¿Qué dijo el legislador? Hasta nos podemos llegar a ir al diario de debates del Congreso buscando esa información. Bien, esa información, en lo que yo les decía antes, es un hecho, es algo que pasó, es un hecho social. ¿Tenemos que interpretarlo como dijo el legislador o hay que hacer una reinterpretación? ¿Sí? La Constitución de 1917 tiene que interpretarse a la luz de todas sus reformas posteriores o tenemos que ir al significado de la Revolución Mexicana para entender el porqué de cada una de las normas que contiene la Constitución política, ¿no? Entonces uno ahí es donde empieza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son detrás de los argumentos? Yo acá les pongo este artículo de 11 del Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales. Por ejemplo, esta es una deuda que tenemos en materia de derechos humanos. El problema que tenemos en derechos humanos es que tenemos los primeros, los derechos civiles, digamos, las libertades básicas, después tenemos los derechos políticos y los derechos que serían como de tercera generación. El problema en América Latina es que como no consolidamos los otros dos, no hemos avanzado sobre estos que se llaman ECOSOC, que serían los derechos económicos, sociales y culturales, pero también son derechos humanos, ¿sí? Y aquí les pongo un ejemplo, que es el artículo 11, ¿no? Del salario mínimo vital y móvil, de la vivienda, del vestido, y nos dice una mejora continua en las condiciones de existencia. La ONU desde hace ya más de una década está planteando en medir a las sociedades por su desarrollo humano. ¿Y qué implica el desarrollo humano? Esto, la mejora continua en las condiciones de existencia. No medir la idea del PBI ahí como un número absoluto, sino de ver, ok, ¿y este PBI cómo se refleja en las condiciones de existencia de quienes habitan este país, por ejemplo? Este sería un avance a estos derechos llamados de tercera generación, donde también estarían, por ejemplo, los derechos al medio ambiente sano, los derechos ambientales. Bueno, esta idea, entonces, uno podría, uno podría entender la idea del legislador como, es decir, cómo lo entendemos. Sí, uno podría buscar, y este es el caso de una sentencia, ¿no? Donde dice la responsabilidad que el legislador tuvo al incluir esta norma, uno podría rastrear en las sentencias los distintos tipos o herramientas jurídicas. ¿Qué hay en esta idea? Está que el legislador haya querido algo, es una razón suficiente para la validez de la norma. Es decir, que el constituyente originario de la Constitución Política de 1917 haya querido incluir determinada norma, es una razón suficiente para entender esa validez, independientemente de que ya hayan pasado 100 años, ¿no? Es decir, uno podría dar el argumento a favor o en contra de este mismo argumento originario o genético. Otro argumento presupuesto en la argumentación jurídica es la finalidad, y esto lo habrán encontrado en muchos argumentos jurídicos, es decir, ¿cuál era la finalidad? Vuelvo para atrás. ¿Cuál era la finalidad de los países firmantes del Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales, ¿sí? O de la Convención de Costa Rica, o de ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos llevan a decir que esa idea del legislador es válida, ¿sí?
Bueno, eso, buscar esa finalidad que quiso perseguir el legislador es otro tipo de argumento. Me voy a apurar un ratito porque si no nos voy a aburrir mucho. El argumento histórico. El argumento histórico junto con el argumento comparado, ¿sí? Es un argumento que uno no suele utilizar en las sentencias o en las resoluciones, pero sí es un argumento muy común a la hora de hacer una tesis, a la hora de escribir el derecho, a la hora de hacer ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque lo primero que uno hace es la revisión histórica. ¿Qué dice la norma ahora? ¿Cómo había sido solucionado ese caso antes? ¿Cuáles eran los antecedentes de este problema jurídico? ¿Cómo había sido discutido? Y cómo, que sería un argumento histórico, y cómo lo han resuelto en otros países. Es decir, ¿qué podemos encontrar en otros países respecto a esta idea? Por ejemplo, aquí quieren disminuir, están discutiendo si a los 12 o a los 14 años la idea de punibilidad en el Código Penal. El problema es que lo hicieron por decreto y no por ley, entonces hay toda una discusión y entonces tiene que ver con las normas, con la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes, que en el caso de Argentina tiene nivel constitucional y por lo tanto no se podría modificar por un decreto ley, ¿no? Bueno, entonces el argumento histórico y el argumento comparado es aquel que nos permite investigar acerca de la norma, cómo ha sido tratado ese problema. Y el argumento sistemático. El argumento sistemático es como un control de corrección de nuestros argumentos, ¿sí? Robert Alexi, vamos a verlo más adelante, dice que nosotros cuando argumentamos, nadie argumenta diciendo lo que estoy argumentando está mal, pero este es el argumento. No, en general uno cuando argumenta cree que los argumentos son correctos y él le llama esto la pretensión de corrección moral de nuestros argumentos. Y entonces el criterio de interpretación sistemático es como el checklist de que mi argumento jurídico está funcionando bien. ¿Por qué? Porque voy a ver cuál sería la respuesta en todo el sistema jurídico. Puede ser que por el caso o el punto que estoy analizando haya una ley especial, acuérdense de ese principio jurídico, ley especial, deroga ley general, y son todos principios que nos sirven en la argumentación jurídica. Sin embargo, yo tengo que hacer el checklist. Recién yo les decía, quieren cambiar la edad de punibilidad. Pueden hacerlo, sí, con la ley del Congreso, pueden hacerlo. Ok, pero para poder hacerlo tendrían primero que cambiar la norma constitucional de la cual se deriva. Eso es el argumento de corrección sistemático. Nos permite ver al derecho como todo un sistema jurídico y uno tiene que ver cuáles son todas las normas que se relacionan con este problema y cuáles son todas las normas y cuál sería la pirámide ahí que él señala en este caso concreto y cuál se aplicaría. Y en teoría no tiene que haber contradicciones, sabemos que en las prácticas sí hay muchas. Cuanto más complejos son los sistemas jurídicos, uno puede llegar a encontrar contradicciones lógicas, contradicciones axiológicas, que serían las valorativas o morales, y esas redundancias, ¿no? Digo, ¿para qué me dice lo mismo la ley del trabajo si también me lo dice la Constitución política? Es decir, ¿necesito yo esta redundancia? Vamos a encontrar un montón de redundancias en el derecho, pero por el contrario, estas redundancias son como estrategia en el ajedrez, donde varias piezas están protegiendo a mi rey para que no me hagan jaque, por ejemplo, ¿no? Entonces, las redundancias en la argumentación jurídica nos sirven de mucho, no así las contradicciones.
Las contradicciones serían, a ver, por aquí me pueden atacar. Este podría ser un buen contraargumento a lo que estoy diciendo. Acá vienen otro ejemplo, ¿no? Acá hay un cachito de una sentencia, y yo no le puse la sentencia que es, pero por ejemplo, es fácil darse cuenta cuando un juez o alguien que está argumentando está utilizando este argumento sistemático como checklist, porque me está diciendo, mire, el artículo 13 de la Convención Americana dice ese, el artículo 32 de la Constitución también me lo dice, y el Pacto de San José de Costa Rica también me lo dice, y el artículo 19 de la Convención Americana también habla de libertad de expresión, y lo que uno va haciendo es construir que todas las normas protejan a mi peón, que es ese argumento de avanzada. Argumento teleológico, como la palabra lo dice, es el argumento de conceptos de fin y de medio. Este es el argumento preferido de los políticos, no tanto de la argumentación jurídica, pero si ustedes abren cualquier periódico, van a ver que es el más utilizado por los políticos. Porque ¿qué nos dicen los políticos? Todos queremos el bienestar general, o todos queremos el bien común. El único medio para conseguir ese bien común es este. Por lo tanto, es el único medio válido para llegar a esa finalidad. Es lo que se conoce como un argumento utilitarista o maquiavélico, que en realidad Maquiavelo nunca dijo que el fin justifica los medios, ¿no? Pero es esta idea, es decir, yo quiero lograr esta finalidad, el medio para lograr esta finalidad es este, por lo tanto, este medio está justificado, ¿no? Si yo tengo otros medios alternativos, entonces lo que voy a hacer es desacreditar esta finalidad. Si con este medio no consigo este fin, normalmente en la lógica la Z representa la finalidad, ¿no? Si la aplicación de la regla no me da la finalidad, por lo tanto, si no aplico la regla, no llego a la finalidad, por lo tanto tengo que aplicar la regla. El fin tiene que ser presentado como la voluntad, la intención, la necesidad práctica de que algo se dé en la realidad, ¿no? No sé. Si se regula el uso de cuentas falsas o de identidades no anónimas en Instagram, se está vulnerando la libertad de expresión, que sería la finalidad, proteger la libertad de expresión. Por lo tanto, no debe regularse Instagram, o no debe regularse los medios digitales, ¿no? Ahí habría un ejemplo de argumento teleológico. Bueno, acá hay un ejemplo de eutanasia, instigación al suicidio, y después ustedes lo pueden leer. Me voy a apurar un poquito. Otro tipo de argumentos, voy a este cuadrito inicial para que entiendan dónde estamos. Acá. Estamos acá, recién, en esto que sería interpretación de la ley. Vieron que acá se llama justificación interna y externa, y ahora me doy cuenta que no se los dije. Justificación interna es el punto de vista del juez de que toma la decisión del caso. Y justificación externa son todos los fundamentos, que acá están, que el jurista provee al juez, ¿sí? Normalmente estos argumentos uno los da en los escritos, en las tesis, en los libros, y el juez puede tomarlos como parte de sus argumentos jurídicos. A veces el juez es el que después escribe el libro, y entonces estos se complementan uno con otro. Pero esta idea de interna es el punto de vista del juez y externa es el punto de vista del jurista. Entonces, en la argumentación jurídica interna es la que va a ser el juez.
argumentación jurídica externa es externa al razonamiento jurídico y tenemos interpretación de la ley, que es lo que acabamos de ver, con los 6 distintos criterios de interpretación que nos da Robert Alexi, la dogmática, los precedentes, y ahí vamos. Vamos por ahí, me voy a pegar un poquito. Dogmática, fíjense, ¿qué es la dogmática? No es otra cosa que la ciencia del derecho. A veces no nos gusta, cuando nos dicen, bueno, pero el derecho es o no una ciencia, hablamos de ciencia del derecho, es un análisis del discurso, ¿qué cosa es el derecho? Y bueno, el derecho no es una ciencia como es la física, que uno suelta la manzana y sabe que la manzana se va a caer porque hay una ley de atracción de los cuerpos hacia el centro de la Tierra, que es la ley de la gravedad, que siempre y en todos los casos que yo suelte un objeto en el aire, siempre que esté sobre el nivel de la Tierra, ¿no? Y no en gravedad cero, se va a caer, se va a caer. En la ciencia del derecho uno tiene que entender que no es una ciencia como tal, como característica científica, sino que podríamos llamarla una ciencia social, donde tiene características de discurso, de hecho, que tiene que ver con las ciencias sociales, pero también es humanidades, porque uno analiza muchas cuestiones que tienen que ver con la moral, con los principios morales, con la idea de que si existe o no una moral universal. Yo digo que sí, en un artículo, de paso me hago publicidad, que escribí para una revista de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que a través de un instituto brasileño de derechos humanos, ahí hablo de que sí hay derechos humanos básicos que son supranacionales. Bueno, esta idea de la moral, y por otro lado tenemos a la parte sociológica, la parte que tiene que ver con la moral, y la tercera pata, porque hay una teoría egológica del derecho que nos habla de esta visión tripartita, y la tercera pata es esta de la que estamos hablando, que es la lógica deóntica aplicada a las normas jurídicas. Por lo tanto, el derecho es una ciencia, sí, es una ciencia social compleja, vinculada a la lógica deóntica. Y como todas las ciencias va a cumplir ciertas funciones de esta estabilización. Las sociedades son dinámicas, el derecho va cambiando, el derecho va progresando, como ven la segunda hay característica del progreso de lo que sería la ciencia jurídica. Sin embargo, muchas veces los cambios sociales, el derecho va detrás de esos cambios sociales y lo tiene que hacer, ¿no? Bueno, por ejemplo, una cuestión sería todo esto de Internet, de esta cuestión que yo esté acá en Buenos Aires, ustedes allá en México y me estén escuchando, creo. Entonces tenemos toda esta cuestión. Otra cuestión es que es una ciencia en el sentido de que también es una técnica donde uno aprende el razonamiento jurídico, donde hay algunos argumentos que son predominantes, por lo tanto van pasando y se va haciendo esta comprobación y este control heurístico e instrumental de lo que es la ciencia del derecho. ¿Sí? Alguien puede tener un argumento que durante años nadie lo escuche, y de repente, era el argumento correcto, ¿no? Por ejemplo, en derecho penal, durante los 60, los 50, las teorías que imperaban eran las teorías de la causa, ¿no? No sé si sea penalista, pero ya nadie habla de la teoría de la causalidad, ¿no? Todo el mundo habla del derecho penal objetivo, de Roxin, del derecho penal del enemigo, como Zaffaroni, qué sé yo. Esto tiene que ver con las cuestiones. Cuando Zaffaroni empezó a hablar de derecho penal del enemigo, por allá por la década de los 80, nadie lo escuchaba, este hombre está loco. Sin embargo, después llegó a hacer sus argumentos dogmáticos como parte de la ciencia del derecho penal. En la Corte Interamericana tomó varios de sus argumentos para aplicarlos en sentencias. Bueno, el argumento basado en los precedentes
En nuestro derecho usamos poco la jurisprudencia o el precedente, salvo en el derecho internacional. Por ejemplo, en la mediación internacional, en el derecho mercantil internacional, no sé, las mediaciones, en el arbitraje internacional, lo que más se usan son precisamente los precedentes y esta idea de que las costumbres de los negocios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el derecho mercantil, uno diría, salvo en el derecho mercantil, lo que más usamos es el precedente. Sin embargo, por ejemplo, una jurisprudencia de la Corte sí sería algo que se acata por los tribunales inferiores. ¿Qué es el precedente? Sin embargo, ustedes ven, les decíamos, se acata por los tribunales inferiores. Sin embargo, uno podría estudiar históricamente los argumentos de la Corte y dividirlos por época, por cambio de miembros de la Corte, por algunos que otros elementos políticos que hacen que se empiecen a tomar decisiones de manera diferente. Y ahí uno podría ver por qué cambió la argumentación jurídica a favor o en contra de determinadas ideas, ¿no? Y esto es la argumentación basada en razones o argumentación práctica que yo les hablaba antes, esta pretensión de corrección. Nadie diría, este argumento es correcto, pero es inválido. Y aquí Robert Alexis toma un libro que se llama Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas. Es un libro bastante complejo, es un libro de filosofía y de análisis del discurso, pero básicamente tiene esta idea, la idea de que uno discute, y es como una especie de idea de control democrático de los argumentos. El que mejor discuta y el que dé mejores argumentos, ahora que sí, gana la argumentación. Y es un poquito como la lógica detrás de la discusión democrática. No me voy a detener mucho. Ahí están las reglas, estas reglas que Robert Alexis cita en su libro de argumentación jurídica, son en realidad las reglas de Habermas de lo que él llama la argumentación moral ideal, ¿no? Están interesantes como para hacer un checklist, pero ahí serían cuestión de una charla. Bueno, reglas de la carga de la argumentación. Si yo di un argumento y nadie me lo debatió, pues ya gané en ese argumento. Es decir, por eso uno normalmente cuando contesta una demanda, niego todos y cada uno, pues tiene que ver con quién tiene la carga de la argumentación, ¿no? Por ejemplo, en el derecho penal, yo no tengo que argumentar que soy inocente, el otro tiene que probar que soy culpable. Bueno, y así vienen un par de reglas de este libro. Para ir terminando, argumentos empíricos. ¿Qué son los argumentos empíricos? Son los que se van a centrar en determinado caso a partir de los hechos, ¿sí? Hay casos que son complejos, no porque no sepa cuál es la norma jurídica aplicable, no porque la regla aplicable esté en debate, sino porque no podemos dilucidar con claridad cuáles fueron los hechos. Y ahí uno está perdido, porque si no se puede saber un test coherente acerca de la veracidad de los hechos, entonces no hay caso. Es lo que los norteamericanos llaman el principio de duda razonable. Uy, a ver, tengo duda, no quedó 100% comprobado que el fulano sea el culpable. ¿Por qué? Por alguna cuestión de que la prueba no estuvo bien cuidada, que se violaron la rigurosidad del secreto sumario, qué sé yo, porque el perito nos dice que hay lagunas en la sucesión de los hechos, por lo tanto, caso descartado. ¿Por qué? Porque hay alguna duda razonable que nos permite. Nosotros en Latinoamérica no tenemos esta idea, pero para los americanos sí es muy fuerte. Es decir, ellos te van a decir, prefiero un culpable libre
que un inocente encerrado. Pero es un poquito esta idea, es decir, si hay alguna duda, alguna presunción racional que me haga dudar acerca de los hechos, entonces los hechos no fueron coherentemente dados. Y no sé si ustedes conozcan el caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson, bueno, estaba acusado de matar a su esposa porque la encontró con otro, y de hecho la familia gana el caso en sede civil, pero en sede penal a él lo liberan por esta idea de presunción de racionalidad. No porque no hubiera pruebas en su contra, había muchas pruebas, pero por las dudas la policía ahí plantó algunas pruebas, otras no plantó, pero esa duda acerca de las pruebas que plantó y toda la discusión del caso giró en torno de que como él era negro y la esposa era blanca, en realidad se trataba de una implicación falsa acerca del homicidio de la ex esposa. Bueno, conclusión, en libertad, aunque en sede civil sí tuvo que pagar los daños. Y bueno, finalmente, argumentos jurídicos especiales, que estos ustedes los conocen muy bien. El argumento por el contrario. El argumento por el contrario es cuando uno dice, sí es cierto que la norma es esta, sí es cierto que la consecuencia jurídica es esta, pero mi caso no es el mismo que se presupuesto, que el legislador presupuso en esa norma o que la norma presupone. Por lo tanto, estamos frente a un caso por el contrario. Cuando uno pone a contrario sensu o por el contrario, estamos hablando del argumento el contrario. La analogía, que es un argumento muy común en el derecho mercantil y en el derecho civil, en el tema que tiene que ver con los contratos, ¿no? Cuando esto del internet recién salió, ¿no? Uno decía facsímil y cualquier medio electrónico, y bueno, ya con eso nos bastaba para hablar de contratos del teletrabajo y de contratos por mail, ¿no? Reducción al absurdo. Este argumento es muy útil y tiene que ver cuando uno dice, no, mire, esto, si seguimos con esta idea, entonces vamos a permitir algo que suene ridículo, ¿no? Acá les pongo otra vez de un caso constitucional. Acá dice, bueno, si uno, cualquier conducta sea obscena, y siempre va a tener que ser el juez el que decida cuáles son las conductas obscenas, entonces hay una inseguridad jurídica respecto de lo que sería este término, que este fue el voto en minoría, pero para mí es el que más sentido tiene, ¿no? Porque es decir, que el juez se convertiría en censor en cada caso. Y bueno, ahora sí los oigo a ustedes. Fue un pantallazo un poco rápido, más que quedarse yo, por eso te pasé ahí los apuntes, Sergio, con estos distintos tipos. Entender que uno tiene esto, ¿no? Tiene todos estos como para jugar, es decir, estos son los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos que hacen más fuerte mi tesis, mi proyecto de investigación, lo que yo estoy defendiendo? Y uno ahí podría ver, por ejemplo, este argumento, por el contrario, es donde uno se da cuenta qué tan fuerte o qué tan débil es su estrategia de argumentación jurídica, ¿no? Es decir, ¿funciona este argumento? Si yo este argumento lo extrapolo a otro caso, ¿no? Que sería el argumento de reducción al absurdo. En este otro caso, ¿también funciona? Si no funciona ahí, entonces quiere decir que mi argumento no es tan fuerte. Y entender esto, ¿no? Que siempre tienen que ser correctos desde el punto de vista de los derechos humanos, por ejemplo. Uno no podría argumentar nunca en contra, decir, no, pero en este caso, en realidad, por ejemplo, a uno a veces le dan este ejemplo, ¿no? Si tienes al que sabe que puso una bomba y lo tenés que torturar para que te diga dónde puso la bomba,
¿Lo torturarías? Y bueno, desde el punto de vista de la argumentación jurídica, yo jamás podré decir, sí lo torturo para saber dónde puso la bomba, ¿no? Entonces uno diría, no, porque si lo torturo en este caso, también cada caso tendría que decidir si torturarlo o no sería correcto. No sería válido, ¿no? Claro, claro, sí, excelente. Y sobre todo, fíjate que retomo lo que mencionabas hace un rato de que la argumentación jurídica es como el ajedrez, Sí. de mucha estrategia, de muchas habilidades. Estos programas en argumentación jurídica que se están permeando para todas las disciplinas, que también es algo muy importante, porque no es solamente, digo, nosotros le estamos dando el enfoque de derechos humanos que es el todo, porque Claro. finalmente hablar de derechos humanos es hablar de temas mercantiles, civiles, familiares, penales, agrarios, todo, claro, ¿no? porque está por encima. Claro, cuando uno ve la pirámide, por encima de la pirámide están estos argumentos de derechos humanos. Entonces, decíamos recién que el checklist, y es para mí el más importante, es el ver el derecho como en un conjunto. Por la evolución del derecho uno se va especializando y cada vez somos más especializados, no solo en una rama, sino en una área de especialidad dentro del derecho penal, del derecho civil, del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque pues, la evolución del derecho mismo nos va llevando. Es imposible que conozcamos todo el derecho y el derecho se ejerce mejor sabiéndolo que no sabiéndolo. Sin embargo, hay algo muy importante. Si yo sé argumentación jurídica, yo puedo buscar la norma, aunque yo no me sepa el artículo 11 de la Convención Americana, voy y lo busco, la norma está ahí, y ahora más que nada con estos recursos tecnológicos que uno pone ahí acá por ejemplo en las escuelas de derechos se usa un lector de Boris, que ya compran los chicos en los primeros semestres de la carrera, se llama así Boris, pero es una tableta de lectura, y viene con todos los códigos y todas las leyes cargadas, y se actualiza. Entonces uno busca un tema y te aparecen todas las normas, eso lo puede hacer una máquina. Ese sería un argumento sistemático, donde te dice, mira, todas las normas de tu derecho argentino vienen ahí, la Constitución, los tratados internacionales, las normas de derecho administrativo, todas las normas que se refieren a ese tema. Y para eso vos tendrías que conocer todas las normas, no, en realidad lo que tendrías que conocer es la argumentación jurídica, que te permite decir, bueno, y la pirámide de Kelsen, esta norma constitucional está por encima de esta norma federal o esta norma nacional está por encima de esta norma local. Y eso lo aprende uno en los principios generales del derecho. Por eso yo decía un poquito al principio que los principios generales del derecho y la fuente del derecho, que a veces uno lo ve en primer semestre, ¿no? En introducción, las carreras de derecho, y después dice, otra vez la fuente, y en cada materia uno lo va viendo de vuelta, pero es que es básico, es para entender cuál es la regla aplicable en cada uno de los casos. Decía, yo ponía este ejemplo del ajedrez, y me encanta este ejemplo del ajedrez ponerlo por esta razón. ¿Cuándo uno juega mejor al ajedrez? Cuando juega mucho y practica mucho jugar al ajedrez. Entonces, ¿cuándo uno argumenta mejor jurídicamente? Cuando argumenta mucho, cuando discute, cuando uno se pregunta cuál es la validez de esta norma, por qué esta norma, cuál es el bien jurídico tutelado detrás de esta norma, qué otras normas de derecho internacional están detrás de este artículo de la Constitución o de esta norma que me habla de la equidad de género en el trabajo, por ejemplo. Igual remuneración, igual tarea. Ah, ¿qué me dice esta norma? Y entonces ahí tenés los principios de la Organización Internacional del Trabajo, que son derecho internacional detrás de esa norma constitucional. Y esto es jugar al ajedrez como la argumentación jurídica. Entender que este argumento que parece simple, ¿sí?, detrás tiene un montón de respaldo en fundamentos y en otras normas jurídicas, en la historia misma de esa norma jurídica, en el derecho comparado, ¿no? Porque en otros países funcionó, no funcionó,
cuál fue la visión, de qué manera. El derecho evoluciona, el derecho no es algo estático. A veces estudiamos el derecho romano, pero estudiamos el derecho romano para ver el antecedente de la norma, y del derecho romano para acá, pues hay mucho, ¿no? Hay mucho de desarrollo. Bueno, no sé. Perdón, te interrumpí. Sí, yo ahí decías, ¿no? De los alumnos de la Nahua, que esta era como un poquito de la clase que yo les daba cuando llegaban a la tesis, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué temas vas a hacer? ¿Por qué vas a hacer ese tema? Este tema, desglósamelo en todos los argumentos posibles y en todas las normativas, y construye tu idea, pero a partir de todos los argumentos jurídicos que ahí tienes. Entonces, sí, háblame de tu hipótesis, de tu tema de tesis, de tu tema, y bueno, en este desarrollo que nosotros hacemos como investigadores y como profesores del derecho, es lo que tenemos que un poquito fomentar, y que aquellos que nos dedicamos al derecho no aceptemos al derecho como algo estático, como algo que ahí está, y literalmente lo dice la norma y nada más, sino que nos preguntemos un poquito más, ¿no? ¿Por qué lo dice la norma? ¿A qué se refiere cuando dice esto? ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, decía yo que cuando hice la maestría en Derechos Humanos, estaba yo en el seminario de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Sabes que busqué en todos los libros de derechos humanos, en español, en francés y en inglés, y no había uno solo que me dijera qué son los grupos en situación de vulnerabilidad? Bueno, de eso hice la tesis, de qué son los grupos en situación de vulnerabilidad, y se los puede definir desde el punto de vista de la argumentación jurídica. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener un grupo social para que digamos que es un grupo en situación de vulnerabilidad? Yo ponía un poquito de ejemplo al principio. Y bueno, decir, ahí está esa idea. Y bueno, y el derecho tiene que ir así, y ir evolucionando un poquito, ¿no? Ir evolucionando en esta idea de construir sobre lo que otros ya construyeron, ¿no? Porque si nos vamos a discutir de vuelta, no, pero el derecho romano, yo creo que es un poquito que entre nosotros nos tenemos que leer, discutir y ver. Si, no vamos a discutir de vuelta cómo lo hacían los romanos, no. Vengamos más para acá y discutamos cómo lo hacemos ahora, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, de lo que has comentado ahorita, yo creo que hay que permear la idea de la obligatoriedad de la argumentación jurídica, que es el razonamiento indispensable, básico para poder entender las diferentes disciplinas jurídicas, eh, como un eje transversal, y por supuesto, este enfoque de derechos humanos que es vital. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos reunidos notarios, investigadores, postulantes, gente de academia, etcétera, investigadores. Y bueno, todo esto debe de permear en todas las áreas, en todo lo que hacemos, porque Claro. es el razonamiento que nos da esta posibilidad de entender por qué un juez me dice una cosa, por qué un juez me dice otra cosa, cuál fue su razonamiento, quién tiene los mejores argumentos. Y para todos los que estamos aquí reunidos, Mariana, aparte del cariño que sabes que te tengo, Sí. tú empezaste hace muchos años con estos temas. Me acuerdo en el ITAM, bueno, pues es una de las máximas instituciones en nuestro país, y el CIDE, con el que también has colaborado, trabajando estos temas desde hace muchos años de la argumentación jurídica, y todavía no nos caía el 20 de que es una herramienta fundamental para todos los que ejercemos esas disciplinas, y no importa si somos penalistas, civilistas, agrario, laboral, ese es el eje necesario para entender todo eso. Este razonamiento es fundamental. Claro. Por eso es muy importante las bases que nos estás dando, seguir estudiando a Rebeca Lechi, estudiar a Manuel Atienza. Por parte del instituto, comentábamos hace un rato, vamos a estar en Alicante con el doctor Atienza hablando sobre la dignidad humana. Lleva muchos años hablando e investigando la dignidad humana. Dos palabras que suenan muy sencillas, pero que tienen una complejidad impresionante al momento de argumentar para entender dignidad humana, y de ahí pues comprenderíamos eutanasia, aborto, las personas que han sido privadas de su libertad, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, Mira,
Para entender esa idea de dignidad humana, en el 84, Carlos Santiago Nino, con quien trabajé, ya falleció él, fue mi profe, él escribió un libro que se llama Ética y Derechos Humanos. No sé si está en internet, voy a tratar de rastrearlo y te lo paso, está muy interesante, porque de ahí parte la idea de Atienza. La idea de Atienza, de esta idea de dignidad humana, Carlos Nino en ese libro dice, detrás de todos los derechos humanos hay tres principios: autonomía de la persona, toda persona es libre de ejercer esta libertad y decidir su propio plan de vida, y ahí se le asignan todos los derechos. El segundo principio, que es inviolabilidad, no puedo sacrificar a uno para el beneficio del resto, para el beneficio de la sociedad, y este es un límite al utilitarismo, y quien habla mucho de esto es Sandel, en este libro que habla él de la meritocracia, y siempre pone de ejemplo del dilema del prisionero. Y el tercer principio es dignidad de la persona. ¿Qué significa dignidad de la persona? Y ahí lo desarrolla Nino, pero como que lo deja inconcluso. De ahí parte Manuel Atienza para tratar de desarrollar este concepto de dignidad. Nino ya falleció, pero para él la autonomía era lo más importante, y para Atienza le dijo, no, los tres son importantes. Después dijo Nino y dijo Atienza, me acuerdo como si fuera hoy esa discusión, el principio es la dignidad. Y yo creo que Manuel Atienza tiene razón, que el principio es la dignidad. ¿Y qué nos dice el principio de dignidad? Que cada persona vale individualmente por el solo hecho de ser persona, independientemente de que sea blanco, negro, azul, hombre, mujer. Y de ahí se desprenden todos los derechos humanos. Y esta idea de Atienza, pues es genial. Sí, por supuesto. Y bueno, también aquí que piensa, dice que el derecho es argumentación, y bueno, pues obviamente tiene mucha razón. Por eso yo quise hacer esta introducción hablando desde la filosofía del derecho, porque la argumentación jurídica nace ahí. Y bueno, darle esta merecido a von Ray, yo me acuerdo que decíamos el profesor transparente, porque era finlandés y era muy viejito cuando yo lo tuve de profe, era transparente de lo blanco que era. Él decía que en Finlandia es muy fácil escribir porque como todo el tiempo hace frío, no le quedaba otra cosa más que escribir. Y hay un libro de Óntica, hay un libro que se llama Lógica, Proposición y Norma. Voy a revolver por ahí a ver si lo encuentro en PDF y te lo paso, porque resume esta idea. Yo sé que les aburre a veces decir si P, entonces Q, entonces X, que la mayoría de los lógicos. Por eso la argumentación jurídica no ha terminado de cuadrar entre los abogados. No, letritas no, matemáticas. Yo por eso estudié Derecho, porque no. Y los lógicos que se dedican a esto, por eso citaba este libro de Pasos. Pasos es abogada, pero también es doctora en filosofía de la ciencia por la UNAM. Ella fue investigadora del CIDE, bueno, es reconocida. Trabajó con la Corte ahí en México, con lo que fue la Comisión por la Equidad de Género, era la secretaria de algo de académico de ahí de la Corte, en la Ciudad de México, y ella pues analiza mucho los casos desde este punto de vista de si P, entonces Q, que lo digo un poco parafrasear, ¿no? Pero de esta idea lógica. Es como ver la Matrix. Yo sé que aburre quizás que uno le hable de estas letritas, pero es como ver la Matrix. Ver la estructura lógica detrás de un artículo de la ley, ver cuál artículo de la ley es un concepto, cuál es una interpretación, y ver la estructura lógica de ese artículo de una ley nos permite entender cuál es la norma jurídica. Y a partir de ahí, de verdad, como Neo ahí en Matrix, empezás a jugar con la argumentación jurídica. Pero para ver la Matrix, pues hay que entrenar, hay que entrenar.
Hay que entrenar Claro. el ojo en esta disección de las normas. Y yo decía que cada vez somos más especializados, porque no podés abarcar todo lo que es el derecho, pero sí hay ciertos principios de los que se derivan los demás derechos. Uno es la dignidad, otro la idea de libertad, la idea de equidad, y de ahí vas derivando todos los derechos. Así es. Sí, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna Están, pregunta, algún Sergio, comentario. están todos dormidos. Sí, a ver, por favor, alguien que No, se haya despertado. ¿cómo creen que estamos dormidos? No, para nada, sí ha estado muy Para interesante. nada. Aquí estamos. Gracias, gracias. No, Algo fíjese que que le yo quieran tengo comentar. una pregunta. Dentro de sus apuntes que nos hizo el favor de mandar, en la página 13 dice finalidad del legislador. Sí. Y después usted nos mencionó el teleológico y la estructura que presenta ahí. Ok. Uy, excelente pregunta, brillante tu pregunta. Esos argumentos son muy parecidos, Una es la finalidad racional de la norma. Por ejemplo, en el derecho penal, la finalidad racional es proteger cierto bien jurídico tutelado. En los derechos, por ejemplo, en los delitos de robo, el bien jurídico tutelado es el patrimonio. La finalidad del legislador ahí es proteger el patrimonio. Del legislador, la finalidad del legislador puede coincidir o no con el bien jurídico tutelado, ¿sí? Porque ¿dónde voy a buscar la voluntad del legislador? La voy a buscar, es así, la tengo que buscar en algo que haya escrito el legislador. El legislador, cuando hablamos del legislador, es este ente abstracto, pero en realidad uno lo que hace es decir, a ver, ¿cuándo se dictó esta ley? ¿De qué trata esta ley? ¿O cuándo se firmó este tratado internacional? ¿Qué sé yo? El TLC, el TELECAN, ¿no? Se firmó en el 94. ¿Cuáles eran las negociaciones jurídicas que estaban detrás? ¿Cuándo entró este artículo? Entonces, uno va más a lo que sería la finalidad histórica. Por eso le dije que va de la mano con el otro argumento histórico, que te vas a ir al diario de debates a ver qué dijo, por eso puse de ejemplo la Constitución del 17. Ahí te vas a ir a la Constitución del 17. Te vas a decir, ok, la finalidad del legislador en 1917 era esta. Hoy, en el 2023, todos los cambios que se le han hecho a la Constitución, ¿sigue siendo la misma finalidad o esta finalidad cambió? ¿No? No sé, por ejemplo, con esta idea multilingüe y plurinacional del Estado mexicano. Esta idea no estaba en el legislador del 17. Esta idea es posterior y tiene que ver con la inclusión de todos los tratados de derechos humanos, de derechos de los pueblos originarios. Entonces, esta inclusión de los pueblos originarios hace que mi finalidad del legislador sea una y la finalidad teleológica o el argumento teleológico sea otra. Por eso digo que esto es como tener un bisturí, tienes que como ir hilando finito. ¿Se parecen? ¿En qué se parecen? Que estás buscando la finalidad. Cuando uno busca la finalidad de la norma, la pregunta que te haces es, ¿para qué está este artículo acá? ¿Quién rayos lo metió y para qué? ¿Sí? Entonces, ese es el teleológico. ¿Quién lo metió? Sí, sí. El legislador. ¿Sí? ¿Y para qué, en general, va a ser el teleológico? Pero sí, muy buena pregunta, Okay, sí. porque se confunde. Sí se confunde. Gracias, doctora. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Yo abuso, Sergio, de las dudas que queden ahí, que hacemos otra sesión de preguntas. Pero no dejen de leer porque es bien interesante. Más que nada, si ustedes quieren investigar en este tema de los derechos humanos, parecería que hay mucho escrito, pero no hay conceptualizaciones
cuando uno empieza, ahora que sí con este bisturí, a tratar de diseccionar, hay muchas discusiones ideológicas detrás y uno va a tener teorías diferentes que te llevan a resultados diferentes, sobre todo en estos que decía los derechos ECOSOC, los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, derecho a una vivienda digna. ¿Qué quiere decir eso? Y según le convenga al gobierno de turno va a querer decir una cosa u otra. ¿Y de qué depende? De cuestiones económicas y de política. Y cuando uno supedita un derecho a una cuestión política, lo que hace es limitar ese derecho. Bueno, es preciosa la argumentación jurídica. ¿Qué les digo? A mí me apasiona y es algo que uno como que empieza a hurgar ahí, pero sí tiene que, ahora sí, como dicen, hilar finito y meterse y desentrañar un poquito las cosas. Sí, muchísimas gracias, Mariana. La verdad es que nos dejas mucha motivación, muchas ganas de seguir profundizando en todos los temas de derechos humanos. Finalmente, tú eres una voz calificada por todos los años que has estudiado esta materia, repito, en instituciones tan importantes como la NAHUAT, el ITAM, el CIDE, entre otras instituciones. Y ahora en Argentina, agradecerte porque estamos desvelando la diferencia de horarios desde Buenos Aires que estás transmitiendo. Agradecerte. Mira, yo lo bueno es que acá son como las 11, 12 de la noche, entonces es genial para mí, porque es lo último que hago en el día, entonces abierta a cualquier otra invitación que me haga Sergio, y bueno, y espero preguntas y que les recomendaré lecturas, les voy a buscar lecturas que les voy a mandar, esas lecturas que quizás digan, son básicas, sí, pero son básicas para esto que les digo, de ver las estrategias, ver la matrix detrás de los casos y empezar a entender qué hay detrás. O sea, no solo lean el artículo, sino qué hay, por qué, para qué, cómo, que la norma te responda a todas esas preguntas. Sí, por supuesto, seguir pensando en todo esto. Pues muchísimas gracias, Mariana. No, que no sea la última ocasión que podamos seguir platicando de estos temas. Sí. Nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestra admiración. Te esperamos en México próximamente. Ojalá por acá puedas estar cercanamente ya con nosotros, trabajando nuevamente estos temas. Y pues bueno, si no hay ninguna otra duda, pregunta, muy buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y tuvimos una sesión de lujo con la doctora Mariana Silva Romano desde Buenos Aires. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Gracias Mariana. a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.